Decidí tomar una decisión que pone nerviosa a muchas de las personas que están alrededor mío. Abandonar todo lo que venía haciendo para perseguir mi sueño de convertirme en un speaker que viaje por el mundo. Sí, así de ridículo como suena. Mi nombre es Matías y esta es la historia de cómo aterricé en YouTube. En el 2020, en plena pandemia, decidí que quería hacer algo diferente con mi vida. Seguir ese camino que hacía bastante tiempo me venía llamando, que era el de convertirme en un speaker profesional. Algo que venía haciendo de vez en cuando para eventos y alguna que otra ONG. Así que el primer paso para empezar a construir ese camino fue abrirme una cuenta de Instagram. A fines del 2022, en octubre, para ser más preciso, 2 años después de haber abierto esa cuenta, yo subí esta historia donde le pido a mis seguidores, primero les doy las gracias por haber llegado a los 1700 en esa cuenta, y les pido que difundan mi contenido para llegar a fin de año con 2000 seguidores. Hola gente, ¿cómo andan? Yo estoy acá en Capital, en Buenos Aires, una hermosa noche acá en Buenos Aires, pinta barcito, a ver, la noche está espectacular. Y quería hacer un pedido, un favorcito, y es que me están faltando 2 seguidores para llegar a los 1700 seguidores en Instagram. Espero poder redondear ese número. Si me ayudan compartiendo las publicaciones se lo voy a recontra agradecer. Pero bueno, la verdad que en la última semana crecimos, creo que habré sumado 100 seguidores en 5 días, una cosa así que ya estoy contento con eso. Pero viste, como a veces este ego medio tonto, es como que tengo ganas de redondear en 1700 y ojalá a fin de año lleguemos a los 2000. Bueno, eso. Gracias por compartir, gracias por los mensajes que me dejan, gracias por bancar. Bueno, ese año terminó con 4000. En solo 3 meses había más que duplicado lo que me había tomado más de 2 años. Así que yo por supuesto estaba feliz, porque había descubierto varias cosas. Primero, había desarrollado mucho mi nivel de oratoria. La verdad que estaba muy lejos de lo que yo quería hacer, pero si me comparaba cuando había empezado, la verdad es que había crecido muchísimo. Lo segundo era que había podido encontrar mi mensaje, mi voz y mi forma de aquello que quería comunicar. Lo tercero que encontré fue una pequeña audiencia que descubrí que le gustaba lo que hacía. Y lo cuarto que descubrí es cómo hacer crecer esa audiencia también, porque ya sabía que había algunos contenidos que tendían a viralizarse un poco más. En esa época empecé a hablar con otros emprendedores y otros creadores de contenido, y muchos de ellos me hicieron una sugerencia que a mí me hizo bastante sentido, y era que creara un producto para ayudar a las personas. De esa forma iba a poder agregar valor y también generar ingresos de esto que a mí tanto me gustaba, y eventualmente poder vivir de eso. Así que eso hice. A principios del 2023 armé un taller virtual al que llamé Pensar Diferente. Invité a algunas de las personas que me seguían en Instagram a participar de él y para mi sorpresa, varios de ellos compraron. Y recibí mi primer pago en dólares, cosa que para mí representó un hito súper importante. No era mucho, pero había logrado algo que yo veía bastante lejano, que era poder generar ingresos de algo que me gustaba y hacerlo online. Y creía, por supuesto, que esta era solamente la punta del iceberg, porque recién estaba empezando y tenía mucho terreno para crecer. Entonces entendía que esto eventualmente se iba a hacer mucho más grande. Pero algo dentro mío no se sentía bien con esta situación. Era como una voz que de vez en cuando me susurraba. Y yo al principio pensé que era este típico autosabotaje que tenemos las personas, ¿no? Que cuando nos está yendo bien hay algo en nuestras cabezas que nos empieza como a meter palos en las ruedas. Entonces yo decidí como no darle pelota, tratar de acallar esa voz. Pero la realidad es que no se detenía y cada vez me hablaba más y más y más fuerte. Yo trataba de ignorarlo, pero verdaderamente esta sensación la tenía ahí, pero no podía identificar qué carajo era. A todo esto llegó marzo del 2023 y con marzo llegó un viaje que yo tenía programado de hacía un montón de tiempo. Así que desenchufé de Buenos Aires y me fui al sur de Argentina. De hecho, me fui a la ciudad que está más al sur del mundo. Para los que no conocen, Ushuaia es justamente la ciudad más austral del planeta. El viaje fue increíble. Vi
ballenas, lobos marinos, pingüinos, paisajes increíbles, y vi nevar por primera vez en mi vida. Pero Ushuaia es un destino crudo, porque a pesar de que yo fui en verano, la verdad es que hacía mucho frío. Y el clima es extremadamente cambiante. Vos literalmente podés salir una mañana con un sol que raja la tierra y a mitad del día se nubla, de repente viento helado, nieve, después lluvia y después otra vez un sol que raja la tierra. Dicen que en Ushuaia podés vivir las 4 estaciones en un día. Y después de haber conocido, entendí por qué se dice eso. Un día estaba lloviendo mucho, pero muchísimo, y afuera estaba helado. Y yo, que ya venía medio engripado por algunas caminatas que había ido a hacer, decidí que ese día no iba a hacer ninguna actividad, que me iba a quedar en el hostel. Así que subí al living de este lugar con la idea de quedarme tirado mirando películas todo el día. Y cuando fui subiendo las escaleras, arriba de la mesa, vi algo que me llamó la atención. Eran 2 libros. El primero es un libro que yo siempre recomiendo, que es Meditaciones de Marco Aurelio. Pero el que estaba al lado tenía un título que a mí me llamó muchísimo la atención. Así que rápidamente empecé a hojearlo y me atrapó. Pero lo que yo no pensé en ese momento era que ese libro me iba a cambiar los planes a futuro. El libro era La llamada del coraje de Ryan Holiday. La verdad que yo ya conocía a este autor, había leído algo y no era especialmente fanático. Pero cuando empecé a leer las primeras páginas, no pude parar. Cada capítulo era como un disparo al pecho. Sentí que me estaba hablando a mí y el libro me interpeló de una forma increíble. En resumen, de lo que habla el libro es cómo muchas de las personas que han logrado hacer grandes cosas en algún momento han respondido un llamado. Y ese llamado, por lo general, los tentaba a ir por un camino que estaba plagado de cosas a las que las personas le tenían miedo. Y una de las ideas que más capturó mi atención entre un montón que me gustaron fue esta. La incertidumbre es una parte inevitable de la vida. Tenemos que aceptarla y aprender a convivir con ella, en lugar de intentar evitarla o controlarla. Después de leer este libro pude identificar claramente qué era eso que me estaba molestando. Yo en ese momento tenía el objetivo de vender cursos online. Y de hecho tenía una convocatoria abierta. Porque quería poder irme de mi trabajo en relación de dependencia y dedicarme más tiempo a esto que tanto me gustaba. En resumen, quería ganar más plata, el doble de lo que ganaba en ese momento, y hacer algo que me gustara mucho más. Si lograba hacer eso, también iba a tener más tiempo para dedicarle a mi sueño, que era el de convertirme en un speaker que viaje por el mundo, como les contaba al principio. Pero, mirando hacia atrás me di cuenta que el último tiempo me la había pasado produciendo reels o TikToks, armando talleres o cursos, escribiendo mensajes para poder vender esas actividades. Y lo último que había hecho era justamente dedicarme a dar charlas o conferencias. ¿Y acaso no era eso lo que yo quería hacer en primer lugar? ¿No era ese el motivo por el cual había abierto mis redes sociales? Bueno, eso era lo último que estaba haciendo. Leyendo ese libro me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era seguir el camino del cagón. Y lo hacía básicamente porque estaba muy asustado, porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no poder desarrollarme nunca para poder inspirar y motivar a las personas y de esa forma poder convertirme en un speaker. Y por esto ganarme el rechazo de los demás. Miedo a hacer todo este camino que recién se rentabiliza al final y al final quedarme con las manos vacías habiendo invertido muchos años de mi vida. Miedo a fracasar y a tener que darles la razón a todas esas personas, la mayoría buena leche, que me recomendaban que me dedique a algo más realista. Y darme cuenta en ese momento de que había sido muy inocente. Yo estaba buscando hacer un paso intermedio porque tenía miedo. Y me di cuenta de que para poder llegar a ese lugar donde pocas personas llegan, yo tenía que animarme a enfrentar esos miedos. Que hasta que no lo hiciera, nada iba a pasar. Pero todavía tenía algunas dudas. No estaba seguro. Y el golpe de gracia me lo terminó de dar un mentor un poco extraño.
era una inteligencia artificial. Sí, una inteligencia artificial. ChatGPT es un chat de, como ya hemos dicho, de inteligencia artificial con el que podés hablar y pedirle cosas, desde resúmenes de libros hasta un posteo completo para un blog del tema que sea, un ensayo o que escriba una canción. Es verdaderamente increíble, podés pedir lo que sea. Uno de esos días de lluvia en el hotel, me acuerdo que estaba acostado en la cama, yo me puse a chatear con esta inteligencia artificial y le conté de este sueño que tenía de ser un speaker que viaje por el mundo. Rápidamente me empezó a compartir toda la estrategia que yo tenía que hacer si quería eventualmente llegar a ese destino, con objetivos, con plan de acción semanal, todo bastante increíble y muy personalizado. Pero yo me animé a hacerle una pregunta que a mí me inquietaba bastante, porque justamente yo venía con esta idea de monetizar lo que estaba haciendo. Y la pregunta fue esta: ¿en qué momento debería buscar rentabilizar esta actividad? ¿Me puede perjudicar hacerlo en el corto plazo? Y lo que me respondió fue esto: es importante que antes de buscar rentabilizar tu actividad como speaker, te enfoques en construir una base sólida de contenido y experiencia que te permita ofrecer charlas y contenidos de alta calidad. En otras palabras, primero debes establecerte como experto en tu tema y crear una audiencia comprometida con tu mensaje. Una vez que hayas construido esa base, puedes comenzar a buscar oportunidades de monetización, como cobrar por tus charlas, vender libros o productos relacionados con tu tema, o incluso ofrecer servicios de consultoría o coaching. Sin embargo, es importante tener en cuenta que enfocarse demasiado en la monetización en el corto plazo puede perjudicar tu reputación y credibilidad como speaker motivacional si se percibe que estás interesado en hacer dinero más que en ofrecer un mensaje auténtico y valioso. Podrías perder el respeto y el interés de tu audiencia. En ese momento lo supe. Tenía que ir por el camino largo, por el camino que me asustaba, por el camino incierto y aceptar que no había ninguna certeza en el camino que estaba eligiendo. Que tenía que ir por el camino largo. Entendí que tenía que aceptar la naturaleza del camino que estaba eligiendo. Mi deseo es impactar significativamente en la vida de las personas. Y supe que para poder hacer eso, primero tenía que enfocarme en mí, en desarrollar mis habilidades, en sumar experiencia, en compartir con otros. Y que recién ahí, finalmente, iba a poder estar parado en un lugar donde yo pudiese decir: yo estoy para dedicarme a esto. Sentí en ese momento que yo estaba reclamando mi premio antes de tiempo. Así que cuando volví a Buenos Aires, lo primero que hice fue abandonar mi expectativa de monetizar al corto plazo y decidí frenar todos los cursos y los talleres que venía armando. Lo segundo es que decidí dejar de generar contenidos cortos como Reels o TikTok, por lo menos como foco principal, que era lo que yo venía haciendo. Empecé a reflexionar acerca de cuáles eran los factores distintivos en mí, qué era lo que yo tenía para ofrecer diferente y relevante para otras personas. Y también empecé a buscar formatos y plataformas donde yo sintiese que podía generar una relación mucho más profunda con las personas que están del otro lado. Así fue que llegué a la idea de empezar a subir contenido a YouTube. Y eso es lo que hoy me trajo hasta acá. Me embarco en este viaje de convertirme en la persona que yo quiero ser, a pesar de los miedos, a pesar de las dudas, porque siento que esto es lo que yo verdaderamente quiero hacer. Decidí responder el llamado por el camino que a mí me asusta para poder efectivamente impactar en la vida de otros. Pero sobre todo para poder desarrollarme lo suficiente como para poder hacerlo. Y quizás, solo quizás, si con el tiempo logro hacer eso, quizás de esa forma yo también pueda cumplir mi propio sueño.